Hola, ¿qué tal? Muy buen día. El día de hoy, para darle seguimiento al curso de simulación de procesos, vamos a ver ahora un poco sobre Coco Simulator. Para empezar, tenemos que abrir el programa. Si no tienen un vínculo, ustedes pueden buscar en programas como COFE, recuérdenlo. Al darle clic, se va a abrir. Y en este caso, bueno, aparece la cuestión de que se quiere actualizar. Yo por el momento no lo hago. Y aquí tenemos ya la interfaz de Coco Simulator. Ahora, para poderlo conocer un poco, tenemos que ver que Coco Simulator se divide en tres zonas. La zona superior, donde nosotros tenemos la biblioteca, van a encontrar comandos como archivo, editar, insertar, diagrama de flujo, plot, que es para hacer gráficas, vista y algunos otros que no usaremos. Tenemos otra zona que es la barra lateral izquierda, donde nosotros básicamente tenemos dos puntos. Flowsheet, que es diagrama de flujo, y settings, que básicamente es configuración. Vean que si le damos clic, nos aparece un cuadro para poder agregar algunas cuestiones. Y la tercera zona es donde nosotros vamos a hacer nuestro diagrama de flujo, que es la zona principal de Coco Simulator. Entre la barra de los comandos en la parte superior podemos ver algunos atajos aquí, por ejemplo, nuevo, abrir, guardar. Aquí es para configurar las cuestiones del diagrama de flujo. Recordemos que dentro de todo software, generalmente tenemos atajos de muchos comandos que se encuentran en el menú principal. Algunos, por ejemplo, de los más importantes los tenemos aquí en el cursor, donde tenemos validar, que es una flechita hacia abajo, un triángulo que es resolver y como una goma borradora que es resetear. Estos son tres comandos muy importantes para el uso del simulador, ya que nos va a permitir primeramente simular. En caso de que nosotros quisiéramos ver si todos los datos que están introducidos son correctos, le podemos dar aquí en validar. Si por alguna razón tenemos que cambiar alguna variable, antes de volverlo a correr, tenemos que darle resetear. En los comandos de arriba, por ejemplo, en el de archivo, vamos a encontrar comandos para nuevo, abrir, si es que tienen alguna simulación en alguna carpeta, cerrar, guardar, cuando ya la simulación está guardada en una carpeta y actualizaron, le tienen que dar guardar, o guardar como, cuando es la primera vez que van a guardar el archivo. En este caso, nosotros le damos ahí para poderlo generar y ya conforme vayamos haciendo la simulación, le damos guardar. Es importante que ustedes se familiaricen con la función de guardar, ya que muchas veces se avanza a lo que corresponde a la simulación y puede que suceda algún detalle. Puede suceder que la computadora se reinicie, puede suceder que se trabe y que tengan que apagarla, o puede suceder que cierren el programa sin guardar. Por lo tanto, yo les aconsejo que siempre que estemos haciendo una simulación, paso que vayan avanzando, paso que vayan guardando. En la cuestión de editar, aquí podemos ver algunos comandos como en algunos otros software, como copiar y pegar. Estos son para las cuestiones de algunas operaciones unitarias que nosotros podemos duplicarlas. También tenemos alguno de buscar corriente, ya que este comando, por ejemplo, nos va a permitir que si en algún momento tenemos una corriente que no encontramos porque el diagrama de flujo es muy grande, podemos encontrarla. O de igual forma, encontrar una operación unitaria. En el botón de insertar, aquí encontramos algunas cosas muy interesantes que usaremos en el curso. ¿Qué podemos insertar en el diagrama de flujo? Ustedes ya habrán visto que un diagrama de flujo consta de operaciones unitarias y de corrientes. Bien, aquí nosotros tenemos la primera, stream, que es corriente. ¿A qué se refiere con corriente? Es una corriente de material. Eso quiere decir que nosotros vamos a utilizar esta para cuando nosotros queramos simular una corriente de algún flujo. Tenemos abajo una que es de energía, Energy Stream. Esta se refiere a que nosotros podemos introducir una energía hacia un diagrama de flujo, específicamente a una operación. Entonces, ¿qué pasa si no es una corriente másica, sino que sea calor, por ejemplo, en kilojoules sobre segundo, en watts, en BTU? Si estamos introduciendo una de estas variables,
nosotros tenemos que seleccionar Energy Stream. Muchas veces, dentro de una simulación se le puede colocar información y colocamos una flechita para señalarla. En ese caso, vamos a utilizar Information Stream. Aquí nosotros tenemos que ver que prácticamente esto no va a estar dentro de la simulación. Una Information Stream solamente funciona para que tengamos datos de alguna variable o de alguna operación. Algo que sí es muy importante es que aquí tenemos Unit Operation, que es donde nosotros vamos a encontrar todas las operaciones unitarias que se pueden simular en este software. Adicionalmente, en el caso de que vean control de procesos, pueden buscar controladores o algunas restricciones de flujo. También se pueden simular, cosa que ya es para otro curso más avanzado. Stream Report sirve para que nosotros podamos generar una tabla. Esa tabla se coloca dentro de la parte del diagrama de flujo y con ello nosotros podemos generar una tabla para poder visualizar las variables y ver, por ejemplo, un balance de materia, cuánto entra, cuánto sale, de manera total por toda la corriente o por cada especie. Estos son algunos de los comandos más importantes de Insert. En Flowsheet tenemos los que ya habíamos platicado, configurar la parte de todo lo que corresponde a la termodinámica del proceso, validar, resolver y resetear. Tenemos algunos otros, por ejemplo, aquí también tenemos la parte de insertar una corriente, insertar una operación unitaria, ya que también están básicamente ligadas a lo que es el diagrama de flujo o la construcción de este. En el caso de plot, aquí tenemos algunas opciones para que nosotros podamos generar gráficas. Podemos hacer gráficas de temperatura, por ejemplo, de presión o una binaria. Una de TX, es decir, temperatura composición, presión composición, o algunas otras también se pueden generar aquí. De hecho, también una cuestión importante es que recuerden que se instaló bueno, una paquetería que va ligada con Excel y también en Excel se puede utilizar estos comandos. En la parte de atajos, ya vimos que aquí tenemos el de validar, el de resolver y el de resetear. Del lado derecho, aquí nosotros vamos a tener el atajo para insertar una corriente de material, una corriente de energía, una corriente de información, y en este icono tendremos la operación unitaria. Aquí tenemos para darle zoom y tenemos la manita por si la quisieran ustedes utilizar. ¿Qué es lo que nosotros generalmente hacemos aquí? Bueno, vamos a ver las diferencias entre lo que acabamos de ver. Primeramente, operación unitaria. Nosotros tenemos que ver que para poder hacer una simulación, lo primero que se aconseja es generar el diagrama de flujo. Por eso estamos nosotros aquí en Flowsheet. ¿Cómo generamos el diagrama de flujo? Tenemos que insertar las operaciones unitarias. Para ello, nos vamos acá en la función de insertar operación unitaria y le damos clic. En algunos segundos se va a abrir este cuadro. Y vean que en este cuadro nosotros ya podemos ver cuáles operaciones unitarias tenemos en el software. Por ejemplo, tenemos expansores y turbinas. Tenemos calentadores, enfriadores o intercambiadores de calor. Esta carpeta es muy importante para cuando llevan operaciones unitarias 1, donde ahí se ven básicamente intercambios de calor. Tenemos también uno de los más básicos pero muy usados, los mezcladores y separadores. Aquí hay que entender algo. El mezclador, como su nombre lo dice, va a unir dos corrientes en una sola. ¿Pueden ser más? Sí, pueden ser varias corrientes y generar un producto. Al fin y al cabo es un mezclado. El separador aquí como está, splitter, a lo que se refiere es una división de corriente. ¿Qué quiere decir esto? Que una corriente va a entrar en el equipo y pueden salir dos o más corrientes. No va a cambiar la separación, no va a cambiar, perdón, lo que corresponde a la composición o la termodinámica. Simplemente va a haber factores de separación. Un splitter, imagínenselo como la tubería de la casa. En la tubería de agua, donde llega el agua, y de pronto empieza a tener algunas divisiones, unos conectores en Y para poder tener dos salidas de agua. ¿Qué está sucediendo? Las características del agua que entra van a ser iguales a las que sale. No es una separación como tal de una operación unitaria, es una división de corrientes. Tenemos acá básicamente lo que es tuberías y válvulas.
Aquí abajo tenemos bombas y compresores. Recuerden ustedes en transferencia de fluidos que las bombas se ocupan para cuando el fluido es líquido y el compresor para cuando el fluido es un gas. Funcionan bajo los mismos principios, sin embargo, el uso depende de la naturaleza del estado de la sustancia. Tenemos reactores. Aquí es donde nosotros podemos ver que son los recipientes para poder hacer una reacción. Estos, por ejemplo, para poder ver los balances, aquí tenemos varios tipos de reactores. En algún momento leerán que existen tres tipos de reactores principalmente: el CCTR, el de flujo pistón y el batch. En el caso de los simuladores, hay algo importante que mencionar, y es que los reactores que se manejan aparte de los tres principales nos dan algunos auxiliares para poder calcular algunas cuestiones importantes. Por ejemplo, tenemos un reactor de equilibrio, un reactor de conversión y un reactor de Gibbs. Estos reactores auxiliares nos auxilian, como su nombre lo indica, nos ayudan a obtener condiciones que posteriormente estas las podamos introducir en el CCTR o en el PFR. Aquí cabe mencionar que el reactor tipo batch no se encuentra como tal, pero un CCTR puede funcionar también como un batch. De hecho, la única diferencia va a ser que uno va a ser sin entradas y salidas constantes. Es decir, va a ser solamente por carga y descarga. Otra carpeta muy importante dentro de las operaciones unitarias son los separadores. Y algo interesante de aquí es que van a poder encontrar el CHEMSEP. Recordemos que cuando instalábamos el simulador, mencionábamos que el CHEMSEP era otro programa, pero que ese programa de manera aparte solamente simulaba una torre. Y en esa torre podían simular ustedes alguna operación de equilibrio, como una absorción, una extracción o también una destilación, entre otros. Aquí lo importante es que dentro de Coco ya tenemos aquí el comando de ChemSet, por lo tanto lo podemos aquí colocar. Tenemos también separadores flash o separadores de sólidos. Esos son algunos de los que podemos ver. Recuerden ustedes que se encuentran en este icono o también le pueden dar en insertar y en operación unitaria, aquí arribita. Son las formas en que podemos accesar. Vamos a colocar primeramente un mezclador para hacer algún ejemplo muy sencillo. Vean, le damos doble clic y en ese momento ya se dibujó. Aquí algo importante, si yo lo coloqué acá y lo quiero mover, vean que simplemente dándole clic y arrastrándolo, yo puedo colocar la operación unitaria en donde yo guste. ¿Qué pasa con esto? Bueno, siempre que ustedes generen una operación unitaria, su nombre por default va a aparecer aquí abajo, como el nombre de la operación, el guión y en este caso el número de operación que se haya dibujado. Como este fue el primero, se coloca un 1. ¿Qué pasaría si yo colocara otro? Se colocaría un 2. De hecho, también igual, si nosotros le colocamos aquí el cursor sobre la operación unitaria, ahí aparece lo que viene siendo el nombre, mixer-1, una descripción, por ejemplo, cómo es que se puede ocupar esta operación unitaria y el estatus, donde le dice que todavía hay cosas que se han omitido, ya que las especificaciones están incompletas. Y eso también nos indica que, no que el material no está conectado. En este caso, porque apenas estamos haciendo el diagrama de flujo, ¿de acuerdo? Aquí lo que nosotros tenemos que ver es que podemos cambiarle, le podemos dar clic derecho, renombrar y podemos cambiar el nombre por el cual ustedes quieran. Le podemos poner, por ejemplo, mezclador. El simulador no acepta nombres tan largos. Habrá veces donde ustedes podrán querer escribir algo y no se puede hacer. Tendrán que ver la forma de poder hacer alguna acotación. Aquí de esta forma ya vimos cómo introducir una operación unitaria. Ahora, la corriente de material, vean, al momento de que yo selecciono material, yo creo que mi cursor se convierta en una cruz. Esto indica que ya tengo yo la forma de poderlo conectar. ¿Cómo conectamos una corriente? Bueno, damos clic desde un inicio y vean que ya se colocó aquí. Ya estoy dibujando yo mi material. Lo que voy a hacer es que la cruz la voy a poner
exactamente pegada a la operación. Como pueden ver ustedes, ya se pegó. Y vean incluso, si son muy observadores, que en los límites de la flecha que se está dibujando y de la operación unitaria se forma un círculo. En ese momento doy un clic y ya se estará dibujando nuestra corriente de entrada. Como es un mezclador, en este caso nos está pidiendo dos entradas porque quiere tener dos flujos de alimentación y que se combinen en uno. Por lo tanto, aquí nos pregunta, ¿este que acabas de dibujar será la uno o la 2? Si es la uno, le damos conectar. Y si es la 2, seleccionamos la 2 y le damos conectar. Vean que ya quedó conectado. Ahora, si yo lo quiero mover, lo puedo hacer. Selecciono en qué punto lo tengo que tener. Algo importante es que sí tiene que estar conectado. Ahorita lo había quitado. Por lo tanto, cuiden esa parte, ya que si no está conectado correctamente a la parte de la operación, nos va a generar errores en la simulación. Coloco otra corriente de material. Como ejemplo, vean, doy un clic en la parte exterior y me voy a situar aquí, en el límite, y ven que ya se dibujó. Como la simulación para hacer un diagrama de flujo nos pide entradas, ya tendríamos aquí dos entradas. Ahora, para dibujar la salida, ahora lo que tengo que hacer es que mi cursor lo voy a colocar en algún lado de la operación, doy un clic y vean que ya los puedo dibujar. Y en este caso doy acá, otro clic en la parte exterior y ya con eso quedó mi diagrama de flujo. Esto, si yo muevo, por ejemplo, mi operación unitaria, voy a ver que se van a mover todas las flechas. Y eso indica que está correctamente dibujado. ¿Qué pasaría si una de las flechas no estuviera correctamente dibujada? Por ejemplo, esta la voy a sacar. Vean, aquí se ve evidentemente que no está conectada. En el momento que yo muevo, no se va a mover con todo el resto del mundo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo ya tengo esta corriente y digo, híjole, ya no la pude conectar? ¿Cómo lo conecto? Tenemos dos formas. La más fácil es jalarla. Tenemos que jalar la corriente hacia la operación unitaria, que pegue y en ese momento queda ya conectado de manera correcta. Esto va a ser posible para poder generar nuestro diagrama de flujo. Una vez que ya se tiene el diagrama de flujo, nosotros ya podemos irnos a la configuración. La configuración va a ser muy importante para que nosotros tengamos todo de manera correcta. Aquí en la configuración tenemos que irnos a Settings, en lo que corresponde a la barra izquierda. Le damos doble clic y se va a aparecer este cuadro, que básicamente es configuración del diagrama de flujo. Ahora, ¿cómo podemos utilizarlo? Lo primero, por default, va a aparecer Property Package. Esto hace referencia a los paquetes termodinámicos. Y el paquete termodinámico nos va a permitir calcular algunas propiedades físico-químicas. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer siempre en cualquier simulación es agregar. Le damos clic en agregar y aquí nosotros vamos a ver que nos está abriendo algunos. ¿Qué sucede con esto? Bueno, podemos utilizar los paquetes de Chemset, los paquetes de Oats o los paquetes de T. Solamente si en algún proceso lo que requieren ustedes simular es agua, por ejemplo, que tengan una turbina donde tengan que el agua está moviendo la turbina, que es haciendo vapor, pueden utilizar el de abajo. La recomendación es de que en toda simulación ustedes seleccionen T, porque T básicamente es la librería que contiene todos los modelos. Le damos seleccionar y vean que nos va a aparecer otro cuadro. Aquí ya tenemos el Property Package de T. Es decir, ahora ya tenemos que seleccionar dentro de T el modelo que vamos a utilizar, así como las especies químicas que están involucrándose en nuestra simulación. Para ello, vamos a darle clic en Nuevo. Al hacer esto, se nos va a abrir otro cuadro. Y en este, nosotros tenemos diferentes cuestiones. Por ejemplo, nombre. Aquí en nombre le podemos colocar el nombre que ustedes quieran. En este caso, simulación 1.
Y en la descripción, que también está, es opcional, le pueden colocar acá lo que ustedes gusten. Yo le voy a colocar simulación de un mezclado. En Model Set, aquí nosotros vamos a tener diferentes tipos de modelos termodinámicos. Y estos van a depender de lo que corresponde a cada especie que se usan. Para poder conocer de esto, los invito a ver la infografía que también se encuentra agregado en el curso. Por el momento vamos a seleccionar Penn Robinson y vamos a agregar compuestos. Aquí se van a agregar todas las especies químicas, donde dice compuestos. Esos que involucren aquí en lo que es nuestra simulación. Algo importante es que aquí ya tenemos una librería de muchas especies químicas, como pueden visualizar. La pueden buscar una por una o pueden acá filtrarlas. Por ejemplo, quieren colocar ustedes benceno, lo colocamos. Aquí algo importante es que como es un simulador en inglés, tienen que colocar las especies con su nombre en inglés. Pueden ver aquí que ya se colocó benceno, le podemos dar OK y vean que aquí ya se colocó el nombre de la especie benceno. Si tuviéramos otra, por ejemplo, podemos agregarla. Alguna otra podría ser tolueno. Por lo tanto, buscamos el nombre en inglés, le damos OK o doble clic y de esta forma queda aquí marcado mis dos componentes. Al haber escrito aquí todos los componentes que se lleguen a requerir para la simulación, le daremos OK. Y aquí les va a aparecer un diálogo, el cual lo pueden hacer que se omita de aquí en adelante. Este diálogo simplemente es para corroborar de que ustedes quieren asignar todo el modelo termodinámico que nosotros seleccionamos como Penn Robinson, por ejemplo, a las especies. Le damos que sí. Aquí lo que va a suceder es que con ese modelo termodinámico, el simulador va a calcular las propiedades físico-químicas y termodinámicas de las especies, para que cuando la podamos correr aquí en la simulación, ya sepan temperaturas de ebullición, de polvo seco, no sé, temperaturas de rocío, un montón de cosas que nosotros tendríamos que obtener en cálculos a mano. Sin embargo, ya el simulador lo habrá hecho por nosotros. Al hacer esto, ya podemos cerrar la parte de set. Algo importante, más adelante veremos que también aquí se pueden meter lo correspondiente a las reacciones químicas. Por el momento, solamente estamos viendo balance sin reacción, por lo tanto, no hay ningún inconveniente. Para poder ver el procedimiento, recuérdenlo, una vez que ya dibujamos el diagrama de flujo, nos vamos a Settings, nos va a aparecer Property Package, le vamos a dar en Agregar. En este caso, yo aquí le voy a dar doble clic para que se abra. Una vez que ustedes lo agregaron, colocan un nombre, una descripción, un modelo que generalmente el problema que van a simular ya se los va a dar y buscan los componentes. Una vez que termine, le dan OK. Cuando hayan hecho esto, ya quedó gran parte de la simulación hecha. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, si ya tenemos la parte de la configuración finalizada, ahora tenemos que continuar con el llenado de los datos del diagrama de flujo. Algo importante, nosotros tenemos que ver que para poder hacer una simulación, solamente tenemos que configurar las entradas, todas de ellas, y el bloque. Nada más. No vamos nosotros a modificar la salida porque la salida va a ser nuestra variable de respuesta. Por lo tanto, solamente vamos a meter aquí los datos. En este caso, solamente voy a dar algunos datos aleatorios para que ustedes puedan ver qué es lo que nos pide. ¿Qué nos pide? Presión, por ejemplo. Podemos decir que es una atmósfera. Para poder ver que aquí tenemos la unidad, le damos clic y otro clic y la podemos cambiar. Vean que el simulador, una de las grandes ventajas es que no tenemos que hacer conversiones. Simplemente nosotros cambiamos las unidades a nuestra conveniencia. Si la presión fuera una atmósfera, ya la puedo colocar aquí. Si la temperatura fueran 25 grados Celsius, le doy un clic y selecciono Celsius. Y ya puedo yo proceder aquí a tener 25 grados. Algo muy importante que tenemos que ver es que primero se mueve la unidad y después se coloca el valor. ¿Por qué? Porque si yo quisiera hacer la conversión,
yo primero coloco el número y después la unidad. Por ejemplo, 25 grados Celsius, y yo cambio aquí a Kelvin, vean lo que pasa, me hace la conversión. Es decir, los 25 grados Celsius me los convirtió a grados Kelvin. Si yo seleccionara Fahrenheit, de igual forma, me haría la conversión a Fahrenheit. Por eso es importante que antes de que escriban el número o la variable numérica, primero cambien la unidad para que puedan colocarlo de manera correcta. Presión y temperatura son dos variables termodinámicas muy importantes. Esto nos va a permitir que el simulador encuentre el estado termodinámico de la corriente de entrada. En este caso, vamos a hacer una simulación muy simple. Aquí nos va a pedir una fracción mol. Aquí, por ejemplo, voy a colocarle que todo es seno, 100%, por lo tanto la fracción tiene que ser 1. Le damos y en el flujo yo voy a colocar 1 mol por segundo simplemente por cuestiones de análisis. Ahorita es una base bastante sencilla para analizar cómo se introducen los datos. Posteriormente ya haremos simulaciones rigurosas. Vean que en el momento que llenamos estos datos, ya tenemos aquí otras pestañas. Le podemos dar en Overall Properties y vean que con los datos que ya le metimos arriba, como presión y temperatura, el simulador, ya con el paquete termodinámico que nosotros introducimos en Settings, pudo calcular algunas cosas. Por ejemplo, un volumen, una entalpía, la temperatura de punto de burbuja, la presión del punto de burbuja y también los puntos correspondientes al rocío. Vean que aquí ya podemos ver a qué temperatura va a hervir esa mezcla. En este caso, aunque es puro, tenemos acá su temperatura de ebullición, a una atmósfera, claro. Tenemos también su punto de rocío. Aquí tenemos que ver que entre más datos queramos, el simulador es bastante versátil para darnos. Recuerda lo que se comentó en algún video previo. Los simuladores son como calculadoras. Y en este caso, una calculadora nos va a sacar aquí datos. Es función del usuario, es decir, de cada uno de nosotros, interpretar lo que el simulador esté dando. Ya terminamos de llenar la corriente 1, vamos a llenar la corriente 2. Recordemos que aquí ya modificamos algunas unidades, por lo tanto me van a aparecer ya modificadas y procedo a llenar. En este caso vamos a colocar igual una atmósfera, 25 grados Celsius, pero ahora va a ser completamente de tolueno. Y el flujo igual, 1 mol sobre segundo. Con esto vean que igual nos está dando ya aquí algunas propiedades físico-químicas que nos pueden servir. También nos puede dar la fase, por ejemplo, eso no lo había explicado, pero aquí podemos ver que todo es líquido y cómo está conformado el líquido, simplemente por tolueno. Esto poco a poco váyanlo visualizando de que va a ser muy importante para el cálculo de resultados. Veamos que aquí tenemos un mezclador. El mezclador, aunque también tendríamos nosotros que editarlo, toda operación unitaria para poder ser editado le tenemos que dar doble clic y seleccionar en editar. Aquí nosotros tenemos que ver que nos va a aparecer la variable de diseño del equipo. Un mezclador básicamente nos pregunta si hay una caída de presión. Caída de presión significa que si entró a una atmósfera de presión, tal vez ahora estamos a punto 8. Puede haber un vacío, se puede haber una despresurización, etcétera. Generalmente los mezcladores no se modifican. Es la única operación unitaria que sin ni siquiera moverle algo, va a ser simulada. De esta forma, vean, aquí abajito, previamente habríamos tenido una X y decía errores. Ahora ya tenemos una palomita en verde y dice que no hay errores. Para corroborar esto, le damos en validar y vean que nos va a decir que el diagrama de flujo y sus especificaciones están completas. Por lo tanto, le podemos dar aquí en el triángulo de correr. Cuando el diagrama de flujo cambia de color y se vuelve verde, quiere decir que nosotros hemos terminado. La simulación se llevó de forma correcta. Algo que tenemos que conocer es de que muchas veces puede generar errores o advertencias y hay que conocer esa parte. Los errores van a hacer que nuestra operación unitaria esté mal simulada. Las advertencias, dependiendo su naturaleza, podría indicarnos que algo está funcionando bien o que algo está funcionando mal.
Por ejemplo, puede haber una advertencia porque la temperatura que manejamos no es la que maneja el simulador. Y eso tiene que ver porque el simulador es una máquina que está haciendo cálculos. Si nosotros le damos de tolerancia 0.001 y, por ejemplo, estamos manejando una temperatura de 80 grados, y si nosotros tenemos una tolerancia de 0.01, ya me va a marcar una advertencia, porque me va a decir, oye, la temperatura no corresponde. Para nosotros como ya usuarios, como químicos, podemos ver que una variación de temperatura de 0.01 grados es nada. Por lo tanto, esa advertencia no nos perjudica en la hora de conocer un proceso químico, cómo funciona, pero nos lo manda como advertencia porque la computadora, el simulador, recuérdenlo, la herramienta, nos está dando datos y para él sí hay una variación. Para poder conocer nosotros otra función, recordemos que vimos que en insertar podemos encontrar Stream Report. Le damos clic y vean que el cursor se vuelve como si fuera una tablita. Seleccionamos donde queramos colocar la tablita, por ejemplo aquí abajo, y ahora me dice, oye, aquí tienes tus variables, ¿cuál quieres analizar? Y yo le voy a seleccionar todas. ¿Qué más? En Overall Properties, vean, aquí podemos seleccionar qué variables termodinámicas quiero yo conocer. Por default, me da presión, temperatura, flujo y composición. Pero, por ejemplo, si ustedes quisieran conocer la temperatura del punto de burbuja o la presión, podemos seleccionarlos. Por ejemplo, la temperatura y le doy acá. Si no nos interesara la presión o temperatura, la podemos regresar. Por el momento, para este ejemplo, vamos a seleccionar estas y le vamos a dar OK y ven lo que va a suceder. Me va a dar un análisis. Algo importante es que también a las corrientes yo les puedo cambiar nombre. Recuerden que la función es clic derecho y renombrar. O también, si yo le doy doble clic en el número, yo puedo seleccionar aquí y poder escribir el nombre. ¿Qué sucede aquí? Aquí en esta tabla ya podemos ver qué está sucediendo. Por ejemplo, si analizáramos un balance global, un balance de materia, veríamos que el balance global quedaría F1 más F2 es igual a F3. En ambos casos era 1 mol por segundo, por lo tanto, 1 mol más 1 mol serían 2 moles. Resultado que podemos ver aquí en la tasa de flujo. 1 mol por segundo para la corriente 1, 1 mol por segundo para la corriente 2, me va a dar 2 moles por segundo para la corriente 3. Puede que digan que esto es algo demasiado simple, sin embargo, al ser un ejemplo y ser el primer ejemplo que estamos viendo en este curso, tenemos que ver que aquí es para que de manera visual puedan determinar ustedes que el balance de materia se cumple. De igual forma, las composiciones, porque si hicieran un balance por especie, ¿qué tendríamos que encontrar? Que aquí la especie dominante va a ser benceno, mientras que en la 2 va a ser tolueno. Pero al tener la misma cantidad de materia que entra, 1 mol por segundo y 1 mol por segundo, y combinarse, ambas quedan al punto 5. Y aquí ya tengo yo una especie binaria con punto 5 de benceno y punto 5 de tolueno. También vean que de manera termodinámica está cambiando la temperatura del punto de burbuja. ¿Y esto por qué? Porque se orienta de acuerdo a la mezcla. No puede ser que nosotros tengamos estos dos puntos para diferentes sustancias y que este no cambie. Obviamente va a cambiar dependiendo la composición que se tenga. Todo esto como tal vez vieron ustedes en termodinámica. Vean que de esta forma ya pudimos hacer una simulación bastante simple. Si ustedes hicieran a mano los balances de este proceso, tendrían que llegar a estos resultados. De esta forma, en este video, lo que se hizo fue dar una breve explicación acerca de los comandos del simulador y de una manera muy simple, dar un ejemplo de su uso. Con esto terminamos esta clase. Cualquier duda o comentario lo pueden escribir. Muchísimas gracias. Hasta pronto.